cristiano, decía Josué Gideon, un evangelista, un predicador que sigo mucho, amo sus palabras, amo su pensamiento, y Dios lo bendiga por eso. Decía, el hecho que tú vayas a McDonald's no te hace una burger, no te hace una hamburguesa. Igualmente vas a Starbucks y no te haces un café. Entonces, el hecho de ir a una congregación no te hace cristiano, definitivamente. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Tú crees que hay personas que van 20, 30 años a la iglesia y todavía siguen siendo las mismas personas? Yo creo que sí. Hay unos hasta que están peores, ¿no? Uh-huh. De los que van a la iglesia, son peores. Y nosotros lo hemos vivido, lo hemos vivido. Hay veces que nosotros le hemos pedido favores, ¿verdad? No cualquier favor, sino que cambiarse una llanta o pasar, ¿cómo se dice? Como corriente y esas cosas. O el tiempo, poquito, un pequeño tiempo. Dime algo. Es lo que le digo a mi esposo, que a veces tenemos más parte de una gente que no va ni a la iglesia. Como nuestros vecinos. Con nuestros vecinos que no son ni cristianos. Ni cristianos ni nada, y son unas personas grandísimamente. Sí, te hacen un favor, no lo van a pensar dos veces en hacerte un favor a ellos, a nosotros. Y no van a la iglesia. Y no son miembros de ninguna iglesia. Y son unas personas que no tengo palabras para decir eso, ¿verdad? Pero te hacen un favor. Si tú vas y le dices, mira, tengo una necesidad, y las pocas veces que yo a los vecinos les he dicho, y ni les he dicho, de hecho a María yo nunca le he dicho, perdón que dije el nombre, pero yo nunca le he dicho a mi vecina, estoy enferma. Inclusive en cierta ocasión, pues, creo que tenía COVID o que era lo que tenía que ser. Ella es la que me ha traído alimento para mis niños. No, Susan, yo te llevo ahorita un caldito y te llevo taquitos, te llevo algo para que tus niños coman, para que tus criaturas, dice ella, para que tus criaturas coman. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, que hay personas que aunque no han puesto un pie en una iglesia, o una congregación, son más nobles, hospitalarias, hacen cosas caritativas más que un cristiano. Dime, papi. ¿Te acuerdas cuando te enfermaste, que estabas enferma ¿de dónde? De los pechos. De los pechos, y estabas sola en la iglesia, que nadie. El solo en el hospital. Que ibas a aquella iglesia que nadie, ni siquiera te hablaron, ni cómo estás, ni una visita, ni que nada. Conste que yo no tengo familia en este estado, o sea, familia sanguínea, alguien que yo decir, en ese tiempo, Victoria creo que tenía 5 años, Nicolás tenía 3, Tan chiquitos, ¿no? Estaban sumamente chiquitos. Y nunca nadie me dijo, oye, hermana, de repente, ¿quién está cuidando a los niños mientras usted está en el hospital interna? Nadie, o sea, nadie fue digno de decir, nadie fue capaz de decirnos si tienen alguna necesidad, nosotros les vamos a ayudar. Una persona cuando está en el hospital necesita que una persona le arrime, aunque sea, como dice mi esposo, le arrime un vaso de agua, se acuerde de que uno también tiene niños pequeños. Entonces hay mucha tela de que cortar de este tema, pero ya va siendo hora de cortar para que se disfrute este podcast, para que la gente pueda tener el sabor de este podcast. Entonces, únicamente decirles que ese es uno de los muchos temas que vamos a estar tocando, ¿verdad? Que Dios ha tocado nuestro corazón para que nosotros lo grabemos. Y no solamente es traer una plática, una charla, sino también darnos a conocer, ¿verdad? Yo soy Susan. Nuestros testimonios, ¿no? Nuestros testimonios. Que hemos pasado tristemente. Y que... Las desilusiones, ¿no? Que hemos llevado. Uh-huh. Y yo muchas veces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué has permitido que el Willy y yo hemos pasado por esta situación? Y él claramente me decía, es porque yo necesito que ustedes cuando hablen con autoridad, sepan de qué está pasando y por qué yo estoy enojado con las iglesias. Yo no quiero saber nada de las iglesias. Para el Señor Jesucristo es aberrante, para Dios es aberrante ver que lo utilizan para hacerse ricos. Eso no está bien, eso no está bien definitivamente. Entonces, este es uno de tantos programas que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer más podcasts, más seguido. Ajá, gracias. Uh-huh. Más seguido para que informarle a la gente, al pueblo de Dios. Yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, en este país hay mucha gente que trabaja mucho, no le da tiempo de leer la escritura, pero sí le da tiempo de escuchar un podcast, de ver un podcast o de ver un video en TikTok, en YouTube. Yo creo que ese ha sido nuestro ministerio. Nuestro ministerio es totalmente digital. Queremos estar bien claro con eso, ¿verdad, papi? Digital. Completamente digital. Este es un ministerio que no estamos
ganando nada, no ganamos 0 pesos, 0 centavos. No es negocio. No es negocio. No lo tenemos por negocio. No, qué bueno que lo dices, mi amor. Sí, no lo tenemos por negocio, pero lo tenemos para nuestro Dios Jesucristo, ¿va? Sí, nosotros... Lo hemos puesto a sus manos. Sí, nosotros hemos puesto un granito de arena para poder llevar el evangelio a toda aquella persona que, al igual como nosotros, sentimos misericordia. Esa es la palabra. Abrimos este podcast porque hemos entendido y para tener misericordia o mostrar misericordia hacia aquellos que una vez nosotros estuvimos en su mismo lugar, en un lugar donde no se predicaba la palabra de Dios correctamente, donde se sienten, yo sé lo que se siente estar en un lugar que tú dices, pero ¿a qué vengo yo a este lugar? Si yo no me lleno de la palabra de Dios y no llevo paz a mi casa, al contrario, es algo más, ¿cómo se dice esa palabra? Como es algo más confundido. Más confundido que cuando llegamos. Y es chistoso, ¿verdad? No, se oye chiste, pero es la cruda realidad. La realidad es que muchos hoy en día, el pueblo de Dios está siendo mal informado, el pueblo de Dios está yéndose por un lugar incorrecto. Hemos visto cosas horrorosas en los púlpitos, mujeres con licra cantando, alabando a Dios. O sea, las mujeres, nosotros tenemos que ser conscientes de las curvas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cada vez que nosotros nos vayamos a vestir, poner un espejo. Yo me imagino que es que esta gente no tiene espejo en su casa. ¿Qué tú piensas? Te digo que no vaya a creer la gente que es una campaña en contra de los pastores, que es lo que estamos hablando, pero... No es una campaña en contra, no. Es un llamado a la gente al primer amor. Yo me imagino que cada predicador que fue llamado al ministerio tuvo ese encuentro con Dios, y Dios lo llamó a hablar su palabra, no enaltecer al hombre. Entonces, desde el momento que él quitó, como ayer te explicaba yo a ti, cómo Dios me había hablado a mí, me ha dicho, ya quité la vista de esta persona, porque dejó el primer amor. Y qué feo, yo le decía a mi esposo, imagínate qué feo me voy a sentir yo el día que yo no tenga unción para predicar, el día que yo sienta que realmente, o sea, lo que digo son puras palabras. Yo he oído hasta predicadores que se traban o quedan como en la nube, como buscando en la nube en su pensamiento, porque se les fue la imaginación, se les fue lo poquito que tenían. Se les fue el bosquejo que traían. Se les olvidó el bosquejo. ¿Por qué? Porque ya no tienen unción. Ellos nomás van por participar, para sacar lo del día, los mensajes que tienen que participar, pero no creo que vayan por amor. Les falta mucho, no tienen el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que un pastor nos vino a visitar solamente por visitarnos, por decir, quiero saber cómo están estas personas, me interesa la vida espiritual de ellos, que si necesitan un reforzamiento, un estudio bíblico, vamos a recolectar dinero o vamos a recolectar comida, alimento y vamos a llevarlo a los hombres? Nada. No, al contrario, vinieron para decirnos lo que querían ellos, ¿no? Exigirnos el diezmo y quitarnos lo de las taxas y eso. Ajá, las taxas, para los que no han entendido cuál es el chiste de las taxas, es que tenían una temática. Ellos decían que si tú no diste el 10% en todo el resto del año, todo el año tú no diste el 10% del diezmo, entonces, o sea, si solo diste como el 7, 8%, entonces al final del año tú tenías que entregar todo lo que te entregó el IRS. Tenías que entregárselo a las iglesias, imagínense. O sea. Pero yo le decía a mi esposa, y entonces los del cheque que nos quita el gobierno, ¿qué es eso? ¿Todavía hay que dar más? Hay que dar más. Hay que pagar taxas sobre taxas. No, imagínate, nos ibas a quedar en cero. No, imagínate. A veces ese pequeño chequecito que el gobierno nos manda, ¿verdad? No cubre tantas necesidades que todo el año, por ejemplo, a nosotros que somos pobres, nosotros no somos ricos, al final del año o al principio del año que el gobierno nos regresa algo de dinero, lo ocupamos para comprar cosas que en el resto del año no podríamos con los salarios, como por ejemplo, como mis lentes o cosas así que nosotros pues no podemos, un micrófono, una cámara o algo que sea para el ministerio o algo que haya necesidad, o comprarle los zapatos a mis hijos que de repente sus ropitas, sus cosas de la escuela, ¿no? Entonces esas son cosas que el gobierno nos da una ayuda, como que decía, un incentivo, pero también es para la gente pobre. O sea, imagina, y a la gente pobre le quitan los taxas. No,
No, imagínate, ¿ya qué van a hacer? Y luego para dárselo a esa gente. Yo me recuerdo una vez, Wiri, que en una iglesia, no quiero ahondar mucho en el tema, pero te quiero contar que en cierta ocasión es que el Señor nos ha hecho pasar por tantas cosas para tener, como quien dice, base con qué hablar, autoridad con qué hablar. Me recuerdo que una vez llegó la pastora de esta iglesia, ¿verdad? Yo no le digo pastora, la esposa del pastor, pero ella decía que era pastor y que era profeta. Llegó con un bolso Coach, no quería decir la marca, pero un bolso carísimo. Ese bolso anda rondando entre más de $1,000. Y la hermanita más fiel de esa, más humilde, más fiel de esa congregación, andaba con un bolsito bien roto, un bolsito como de esos de 10 pesos de Walmart. Y digo yo, wow. Y esas son las personas que diezman y ofrendan más en la congregación. Imagínate. Y andando para que el pastor, contale mi amor, el carro que se compró el pastor, el último que íbamos aquí, que estuvimos 8 meses en esa congregación, el carro que se compró el año pasado, perdón. Es ¿Una Nissan Rogue o cuál? No, Pathfinder, la más nueva, ¿no? Wow, o sea. ¿Y sus ovejas andando a pie? No, y sus ovejas, decir, muchas veces no tienen ni qué comer, ¿verdad? No tienen o están enfermos. Tristemente, ¿eh? Sí, para eso es que son los diezmos. Tristemente, en Estados Unidos, para eso es que ocupan los diezmos los pastores. Que vivan los pastores bien, de lujo. Así en palacios y todo. Y esas son las cosas que el Wiri y yo hemos visto aquí en Estados Unidos. Yo no sé, en Latinoamérica, injusticias que hemos visto aquí en Estados Unidos. Y por eso yo creo que el Señor nos ha apoyado tanto para abrir. Y hemos tenido tanta batalla espiritual, ¿verdad, Wiri? Hemos tenido tanta lucha para tener este podcast. Si no era que se me arruinaba la computadora, que me agarraba un virus, que un micrófono no estaba bien conectado, que se oía un sonido, que la cámara, el setting no estaba bien puesto, que si no era una cosa, o sea, el enemigo puso cuanta trampa y cuanta cosa quiso, pero contra Dios nunca pudo, porque el que nos llamó no fuimos nosotros. No es que despertamos un día y dijimos, Wiri, vamos a hacer un podcast y vamos a comenzar a tirarle a los pastores. ¿Verdad que no fue así? No, nosotros queremos, al contrario, nosotros lo que queremos es que si este mensaje llega a uno de los pastores en el cual el Wiri y yo, su servidora, hemos asistido y nos hemos ido de su congregación, se ponga a analizar y diga, wow, o sea, ¿por qué ellos están hablando de esa manera? Bueno, estamos hablando de esa manera porque hemos tenido bases para hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque usted no se ha comportado a la altura. Usted no nos ha predicado la palabra de Dios. El Wiri y yo vamos a las congregaciones para escuchar, para aprender la palabra de Dios. No para ser un mejor padre, no para ser una mejor esposa, no para ser una mejor madre. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo no sé tú, Wiri. También, para aprender más de la palabra de Dios y eso. Pero no escuchar de esos de las patoaventuras motivacionales. Ajá, oradores motivacionales, oír charlas motivacionales. Anécdotas y eso no, para eso no es. Escuchar la palabra que queremos saber, ¿va? Así es. Y algo en lo cual el Señor me movió primero, a lo que Dios me llamó, era a mostrarle lo que nosotros en privado hacíamos. ¿Te acuerdas que comenzábamos, como nosotros mirábamos que no aprendíamos nada en estas congregaciones, entonces nosotros comenzamos a estudiar la Biblia aquí. Los días miércoles abríamos la mesa, ¿verdad? En nuestro comedorcito, y ahí les compramos su Biblia a cada uno de los niños y comenzamos a aprender. Y no hallábamos ni por dónde comenzar. Dijimos, vamos a comenzar por Lucas. Lucas es el evangelio que es hecho para nosotros los gentiles. Y comenzamos a enseñarle a los niños como un adulto, ¿verdad? A enseñarles claramente cuál es la voluntad de Dios, como una historieta, pero una historieta en la cual ellos supieran que hay esperanza para el ser humano, ¿verdad? ¿Tú has visto un cambio, Wiri, en los niños? Inclusive, yo estoy 100% segura, ¿verdad? No voy a meter las manos al fuego, pero estoy más segura que Nicolás, que tiene 7 años, y Victoria, que tienen 10 años, saben más cosas de la Biblia, la palabra de Dios, que muchos cristianos en las iglesias que tienen años de estar ahí. Eso es cierto. Muy cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos
aprendemos la palabra de Dios aquí en el hogar. Nosotros no venimos y contamos historietas, no, nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, tú le preguntas a Nico, ¿cuáles son las 7 copas de la ira de Dios? Él te lo dice. Él te lo dice. Si tú le preguntas cuáles fueron, el libro de Apocalipsis fue dirigido a cuántas iglesias, tantas, mamá. ¿Y cómo son los nombres? Tantas, de memoria. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y los judíos lo tienen muy, ¿cómo se dice, papi, esta palabra? Como arraigado. Sí, pero los judíos lo tienen como que lo hacen al pie de la letra. Ellos vienen y hacen un cuadrito, meten ahí las escrituras y las tienen en la frente. La Biblia dice que tengamos como en la frente la escritura, pero cuando dice la frente se refiere a que las tengamos en la boca, que cuando alguien nos pregunte algo lo sepamos de memoria, que diariamente nos memoricemos un versículo, y no solamente un versículo, un capítulo completo de la Biblia que nos tenemos que memorizar. Yo realmente me quedo asombrada de ver predicadores que se sepan la Biblia así de muy rápido. O sea, había un predicador en cierta iglesia, ¿verdad, mi amor? Cómo predicaba muy bonito, pero no más quedaba en eso, en pura prédica, porque en el accionar nada que ver. Entonces nosotros, este podcast es para educar al pueblo de Dios, contar nuestras experiencias, es contar el por qué hemos hecho este podcast, pero también para traer información al pueblo de Dios, decirles lo que a nosotros el Señor nos ha llamado a hacer, a comunicar nuestras vivencias, a comunicar la palabra de Dios, estudiarla y meditarla. Y esta es la primera vez que nos ponemos el Willy y yo solo, pero normalmente nosotros grabamos el podcast con nuestros 2 niños, porque dice: instruye al niño en los caminos de Dios desde pequeño, para que cuando sea grande no se vaya de él, ¿verdad? No se aleje de los caminos de Dios. Entonces, es exactamente. Hoy hasta Vicky y Nico nos preguntaron, ¿verdad, mi amor? Nos preguntaron si íbamos a grabar con ellos o solamente íbamos a grabar solitos. No, esta vez vamos a grabar papá y mamá como una introducción, pero realmente siempre estamos aprendiendo la palabra de Dios todos juntos, los 4, porque ¿cómo yo voy a decir que quiero ser predicador si mis hijos no son obedientes, ni si desconocen la escritura? Es imposible. O sea, Primera Timoteo capítulo 3 lo dice específicamente, ¿verdad? Que el hombre que no sabe sujetar su hogar no es digno de ser llamado predicador. Yo me asombro ver, Willy, cuántos hombres se dicen ser predicadores y los hijos andan ahí en la luz del mundo o andan en el mundo. La luz del mundo es una iglesia, que conste. Y andan en el mundo o andan haciendo cosas que no son agradables. No puede del lugar, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es nuestro... ¿Ibas a agregar algo más, mi amor? Entonces, esa es nuestra misión, es eso, predicar el evangelio, llevarles un poco de conocimiento de lo que Dios nos ha dado a nosotros, para que ustedes aprendan igual, ¿verdad? De que los diezmos no están vigentes. Segundo, que los predicadores no son dioses, ¿verdad? Son un hombre y una mujer, y al igual que usted. Tercero, que le escudriñen las escrituras, importantísimo. Tenga las iglesias apóstatas. Los apóstoles, sí. No existen los apóstoles hoy en día. O sea, el que le diga que es un apóstol, dígale que él no caminó con Cristo Jesús y que usted no cree que tenga más de 2000 años. Uno de los requisitos, pero el único apóstol y discípulo, apóstol fue el apóstol Pablo, que él decía que él era el adoptado, él era el abortivo, el hijo abortivo de Cristo. ¿Por qué? Porque él fue agregado. Él aunque no caminó con Cristo, él sí fue testigo de las cosas que hizo Cristo, ¿verdad? Porque vivió en esa época. Pero ahora ya no existen los discípulos, los apóstoles, ya no existen los profetas, porque toda la profecía ya está revelada, que es la palabra de Dios. Y tampoco, ¿verdad?, existen los diezmos. Como decíamos, los diezmos ya no existen, abolidos completamente. Simplemente es una ofrenda. Dice que hay que dar conforme hayamos propuesto en nuestro corazón.
no es por obligación, ni no demos con arrogancia, ni demos tampoco con lástima, sino al contrario, demos con alegría, dice, porque es para ayudar para los pobres. Pero cuando el diezmo es para comprarle un nuevo carro al pastor y comprarle la mejor cartera a la pastora, yo creo que eso no es un diezmo, ¿verdad? No, ni Dios lo ve que conviene, aunque usted lo haga de corazón y diga es para Cristo Jesús. Dios no creo que va a decirle el día del juicio final, oh, yo lo perdono por ignorante. No creo, porque usted tuvo acceso a la palabra de Dios, a leerla en su casa y a saber que esas cosas Dios no le agrada. Completamente, eso está totalmente antibíblico. Si en su iglesia hay apóstoles, está el diezmo, hay profetas, ¿y qué más, mi amor? Y las mujeres empantalonadas y maquilladas en el púlpito, huya de ahí, salga corriendo de ese lugar, porque ahí no está Dios. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Compartan este video, por favor. Nada les cuesta darle compartir con todos sus seres queridos, con sus amistades, y darle un corazoncito mínimamente, porque nosotros no ganamos nada, pero lo único que ganamos es que este evangelio y este ministerio continúe, porque cada vez que usted le da like y le da compartir a los videos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta, mi amor? La inteligencia artificial, ¿verdad? Vamos a decir así, pero es se me olvida esa palabra. ¿Te acuerdas la palabrita que te dije yo la última vez? Que era el algoritmo. El algoritmo de TikTok, el algoritmo de Facebook entiende que a usted le ha gustado este video y se lo vuelve y se lo muestra a más personas. Entonces, por favor, dele un like y dele compartir para que más personas salgamos del error. Que el Señor les bendiga. Unas últimas palabras, mi amor. Igualmente les doy muchas gracias porque hayan estado atentos a este pequeño programa que es el podcast, y que Dios me los cuide y me los bendiga a toda la audiencia que estuvo presente en este programa. Así es. Saludos a todos, que el Señor les bendiga.